recibir a las chicas, a Candela Hernández, que es investigadora, asistente del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani, doctora en Ciencias Sociales y socióloga de la UBA, que dirige el proyecto que hablamos en el primer bloque de Transportar Inclusión, junto a Verónica Pérez, también investigadora adjunta del CONICET y también doctora en Ciencias Sociales de la UBA y socióloga, ¿no? Bueno, Candela, ¿cómo estás? Me acompaña Lucía. Bueno, sí, preséntense o presentate, Lu. Las iba a hacer hablar. Socióloga y locutora. Las iba a hacer hablar un poquito cada una, pero bueno, Perdón, dale. No pasa nada. Preséntate, Lu, de paso. Bueno, yo soy Lucía Arauz de Sea, estoy encargada de la parte de comunicación del proyecto y, bueno, producción y armado del guión y un poco de todo, digamos. Soy como la que cae parada. Bien, y Candela, de lo que yo dije, ¿algo más que quieras contar? No, estuvo perfecto. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Venimos junto con Verónica y con Lucía ya hace varios 3 años seguro, trabajando juntas en lo que es Transportar Inclusión. ¿Cómo surgió? Porque yo lo que dije en el primer, hablé solamente del podcast, pero esto surge de un proyecto de investigación. ¿Querés contar un poco a qué se dedican y cómo llegaron a hacer el podcast? Sí, nosotros formamos parte de lo que era, en este momento no está en funcionamiento como tal, del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte. Dentro de este programa uno podía aplicar a proyectos hacia el interior del programa con distintas temáticas siempre vinculadas al transporte, y lo que tenía como objetivo este programa es construir miradas interdisciplinarias, ¿no? Habíamos muchos y muchas pensando en el transporte, pero nunca cruzábamos nuestras perspectivas. Y también lo que pasa muchas veces en el transporte es que las mujeres que piensan en el transporte, que trabajan en el transporte, en los distintos ámbitos que uno pueda pensarlo, en la academia, en la gestión, en la investigación, en el Estado, digo, en todos los espacios, en las empresas, siempre son minoría, ¿no? O muchas veces, y sobre todo, la perspectiva de las ciencias sociales suele estar dejada de lado, ¿no? Como pensar en transporte, pensar infraestructura, pensar el riel del tren, y sin embargo hay un montón de fenómenos sociales que ocurren alrededor y que no siempre cobran la relevancia, ¿no?, que tienen para pensar los temas de transporte. ¿Cómo eligieron el tema del transporte? El tema de transporte es como una deriva. Nosotras empezamos a trabajar a partir de lo que son episodios de violencia colectiva en el transporte y conflicto social y formas de organización de usuarios, primero más que nada en ferrocarriles, y cómo, bueno, el tema ferroviario fue tomando un lugar en la agenda pública en su momento. No sé si te acordás cuando fue la quema de trenes, sí. Después el caso de Once, bueno, cómo todos esos eventos fueron poniendo al transporte en el tapete. Y a medida que íbamos con ese tema nos dimos cuenta que todos los interlocutores, por lo general, con los que empezábamos a dialogar, eran varones, ¿no? Como que había pocas mujeres en los distintos espacios por los que íbamos circulando para hacer esta investigación. Y ahí se abrió una pregunta, como ¿qué pasa acá con esto? Ni hablar de las personas trans, ¿no? No, tal cual. Yo lo que les iba a preguntar, y qué bueno que lo aclararon, y de paso si querés lo respondo. Bueno, deciden quién responde, obviamente. Cuando vos hablabas y decías las mujeres en el transporte, yo pensaba la investigación, estamos hablando de los tomadores de decisión y las tomadoras de decisión en el transporte, o las usuarias y los usuarios y las usuarias del transporte. Y ahí tenés como una brecha, porque las mujeres somos las principales usuarias de los servicios de transporte público. No solo que somos las principales usuarias, sino que además somos las que mayor cantidad de viajes generamos en transporte. Y muchas veces ese transporte no está pensado para el conjunto de actividades por las cuales las mujeres también nos movemos, que como, bueno, ya es muy conocido y se sabe, está vinculado a tareas de cuidado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el varón tiene un viaje más lineal, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y las mujeres suelen tener viajes por distintos motivos, donde busca un niño, compra algo, vuelve, busca al otro niño, lo deja y vuelve a su casa. Digo, ¿no? Entonces todo eso, cuando sucede en el transporte público, son las mujeres las protagonistas de esos servicios. Eso por un lado, pero paradójicamente cuando vemos quién presta el servicio, quién toma las decisiones respecto del servicio, quién diseña esos servicios, en general... Que son para la mayoría de las mujeres, o sea, en su mayoría son para mujeres, pero son los varones quienes están tomando esas decisiones. Y cuando se piensa para quién se diseña, en general la imagen que está presente es un varón, 40 años, con todas sus capacidades y habilidades físicas, digamos, para poder movilizarse, subirse a un colectivo, bajar, subir escaleras.
Digo, donde no hay ninguna Sí. problemática que lo atraviese, ¿no? Sí. Digamos. Sí, y ustedes, además de la cuestión de las mujeres o la cuestión de género en general, trabajan la inclusión también porque pensando en cómo viajan las personas con alguna discapacidad, cómo viajan o sea, no solo la mujer que tiene que llevar un cochecito, estamos pensando de cómo analizar todo el transporte. Sí, digamos, en los trabajos que hemos desarrollado en estos años nos centramos sobre todo en género, en colectivo de personas LGBTQI+, y mujeres. Hicimos un primer documental sobre mujeres en el transporte, propiamente dicho. ¿Cómo se llamó? Mujeres en el transporte. Y lo podemos, estábamos muy inspiradas. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Lo interesante es que estuvo realizado en su completitud en pandemia, entonces fue un gran desafío y bueno, y después se hizo un segundo corto documental sobre personas trans en el transporte, que estábamos un poco más inspiradas y le pusimos Les trabajadores del transporte. Del trans-porte. Exactamente. Y bueno, y ahora encaramos este formato podcast, no solo porque, bueno, obviamente los recursos económicos bajaron muchísimo, sino por explorar otro modo y otro medio de comunicación. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo se financiaban? ¿Querés contar vos, Cande, que la tenés? No, para entonces. Me guardo la pregunta porque Dale. así no te interrumpo y seguís vos. Dale. No, eso, bueno, empezamos a explorar este otro modo de comunicación que es el podcast. Y bueno, estamos viendo a ver cómo funciona. Todavía no se terminó de estrenar. Estamos estrenando esta semana el segundo capítulo. Y lo que tiene de interesante el formato podcast es que pudimos abarcar otros países. Sin presupuesto, otros países que, sorprendentemente o no, tienen la misma problemática. Y estas tasas donde las mujeres son las mayores usuarias se replican no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Y eso pudimos comprobarlo y pudimos charlar con personas de otras partes justamente por el formato podcast, ¿no? ¿Y cómo llegaron a estas personas? ¿O cómo Bueno, las eligieron? En realidad fue una tarea de producción que eso, nos ponemos como títulos como, bueno, la guionista, las directoras, la productora, pero en realidad es un trabajo que hacemos entre las tres y de alguna manera, bueno, rosqueando, como se dice esa palabra que a veces parece mala palabra, pero que te abre muchas puertas. Sí. Pidiendo números de teléfono, Candela fue para Chile y hizo contacto con gente de Chile y ellas nos conectaron y así, ¿no? Fue como se fue abriendo la red. Bien, y así fueron consiguiendo y de paso vuelvo a la financiación, ¿cómo se financiaban y qué es lo que pasa ahora con el financiamiento? Con los venía del PIUBAT y de los proyectos como de convocatoria interna que tenían, donde uno aplicaba, iba a un concurso y de los proyectos que se presentaban hacia el interior del PIUBAT eran financiados 2 proyectos. Con esos hicimos estas 3 series, ¿no? El primer documental, el segundo documental y este último proyecto. Todo lo demás es a voluntad y trabajo adicional de esto, de mucha, no me sale la palabra, artesanía, sí, ¿no? Y amor por la vocación, ¿no? De ir construyendo el contacto, de pedirle a alguien si te puede dar, mismo tuvo un lugar importante, hay un nuevo observatorio, bueno, ya no está nuevo, que es el Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad, que tenía sede en Chile en ese momento, y ellas también colaboraron en facilitar los contactos de otras decisoras, porque la diferencia, nuestra puerta de entrada a los documentales fue desde la voz, si se quiere, de las trabajadoras, ¿no? Porque en esta pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa acá? Lo que nosotros veíamos, hicimos un primer informe, como un primer diagnóstico de datos, de decir, bueno, ¿cuántas son las mujeres, dónde están? Y pasaba también con las personas trans, que todavía no había construida estadística para poder identificar. Entonces, ¿por qué? Porque se registra binario, varón-mujer. Entonces, desde los datos, nosotras no podíamos saber, digamos, cuál era la autopercepción de género de esas trabajadores, trabajadoras. Entonces, construimos datos sobre ese material duro, si se quiere, y a partir de ahí empezamos con los documentales también a explorar un poco las experiencias y las trayectorias ocupacionales de mujeres cis, si querés ponerlo con propiedad, y de personas que se autoperciben dentro de la diversidad, y conocer, bueno, cuáles eran las dificultades en común o cuáles eran las diferencias, ¿no? Es interesante también en las trayectorias de las personas trans
la posibilidad de tener un trabajo en blanco, por ejemplo, en una empresa, cosas que por ahí, para quienes estamos más familiarizados al mundo de trabajo formal, son obvias, como tener una tarjeta de débito, por ejemplo. O un baño. O un baño, dónde ir, a qué baño ir, ¿no? Eran problemáticas que surgían, no solo en cómo ingresan esas personas a trabajar al sector, sino cómo siguen sus trayectorias ocupacionales y hasta dónde pueden llegar. Y cuando uno más arriba va en la pirámide, digamos, desde los trabajadores hasta quien toma las decisiones, empezás a encontrar cada vez más varones y menos mujeres y diversidades. Y respecto de las diversidades y las mujeres en esos estudios que ustedes hicieron, ¿qué encontraron? O sea, ¿podemos hablar de números o...? Números no, por esto, sí en el caso de si uno va a ver una estadística, varones, mujeres, ¿cuántos son y a qué tareas se dedican? Ahí sí, uno puede decir, bueno, las mujeres no ocupan puestos de toma de decisión, si lo hacen es como excepcionalmente. Las mujeres principalmente reproducen estereotipos de género en las tareas que realizan, entran a trabajar, pero sí, tengo mujeres trabajando en el transporte, sí, claro, en mi empresa hay. ¿Y qué hacen? Sí. Es una administrativa, ¿y cuánta es? Una entre 500. Sí, o de limpieza, o digamos, lo que tiene más que ver con las tareas de cuidado. ¿Y qué pasó en lo que ustedes relevaron en el documental segundo con las personas trans? Bueno, bastante similar, si bien, digamos, después de, digamos, con las políticas de inclusión laboral, se abrió una brecha de trabajo muy interesante. Por ejemplo, hay un testimonio de una trabajadora trans del tren, que es Nicole, que bueno, que entró como operaria, digamos, empezó con limpieza y luego pasó a ser operaria. Entonces ella cuenta en el documental, y es muy interesante y lindo de ver el camino y el recorrido cuando se enteró que había este cupo laboral y esta oportunidad de entrar a un trabajo en blanco, cosa que nunca había experimentado, ¿no? Siendo ya una persona adulta. Qué fuerte. Quiero saber un poco vamos, sin spoilear, ¿no? Hablemos de... Transportar. Claro, inclusión. Que para eso vinieron. Yo me voy por las ramas y les voy preguntando cosas más que por ahí me interesan a mí o que creo que a la audiencia le puede interesar, pero hablemos de la noticia, que es... Transportar inclusión. Exactamente. Transportar inclusión, bueno, explorando distintos formatos, porque algo que nos interesaba mucho era cómo traducir también estas investigaciones, ¿no? Que nosotras tenemos que hacerlo en un formato escrito, en un formato de paper académico, porque así son las reglas del espacio donde trabajamos, pero también nos interesaba poder construir otros formatos que permitan hacer circular y difundir las investigaciones a un público más amplio, que sirvan para espacios educativos, que sirva para quien le interese. Un poco esa fue la apuesta, ¿no? Y es un desafío traducir, porque, bueno, Lucía ahí nos ayuda muchísimo, porque muchas veces uno dice, bueno, como una transferencia medio cuadrada, ¿no? Este es el paper, este es el documental. Y no funciona así, ustedes lo deben saber muy bien. No funciona así, entonces, bueno, es un lindo trabajo de repensar la investigación desde otra clave de lectura y de construcción de la información. Entonces, desde el diseño de este nuevo formato, ¿cómo lo plantearon? O sea, cuenten lo que puedan contar de los capítulos, ¿no? Bueno, hubo bastantes peleas entre la academia y la calle. Yo represento la calle, la señorita la academia. Pero bueno, creo que ese es justamente el trabajo artesanal que logramos, que es, bueno, empatemos entre las cosas más académicas y lo que puede entender cualquier persona que pone play a un capítulo en un podcast de Spotify. Y creo que lo interesante igual, más que nada, fue la insistencia a que las decisoras, que hay muchas entrevistas a ellas, decisoras de diferentes partes de América Latina, lograran también bajar a un lenguaje en el cual puedan entender todas las personas que escucharan el podcast. Y ahí hubo un trabajo en las entrevistas, cuando entrevistamos a esas decisoras, de bueno, esto podría, cómo estaban formuladas las preguntas que les hicimos, la devolución a sus audios, la manera en la que guionamos eso que queríamos contar, bueno, de qué manera hacemos que no sea un bodrio y que esté interesante y la gente pueda entender de qué manera se puede acceder a nuevos derechos o a cuestiones que están vacantes dentro de
de toda la sociedad. Y al mismo tiempo le agregamos un ingrediente que es la música de Diana Giovanni, que es una música muy particular y creo que lo que hace es darle un dinamismo al sonido, que bueno, que lo hace un poco también más llevadero en cuanto a todos los datos duros o las cuestiones más políticas de las que se habla, sumado al arte de diseño de Nicolás Palavecino, que también se encargó de grabar sonidos de transporte de manera manual, mezclarlo con las palabras, digo, como hay un trabajo artesanal y artístico, además de, bueno, la data dura. Y además son muy cortos, o sea, son muy llevaderos, porque no es algo que vos decís, bueno, traduzco un paper en un podcast y me imagino una hora y media de podcast. ¿Y son cuánto duran? 16, 15 minutos, ¿no? Promedio. Muy bien. ¿Y los temas? Algo que quería decir que me quedó es que los documentales abordaban como este problema desde la perspectiva de les trabajadores. Y en este caso, en los podcasts, cambiamos ese eje y fuimos a la perspectiva de las decisoras públicas. Bien. Que estaban participando en espacios de toma de decisión, mayor, menor jerarquía, pero que estaban ahí atendiendo esta cuestión. ¿Y ese cambio, ese enfoque, qué fueron a buscar? Porque lo que nos interesaba, porque también parte de lo que salía mucho en las entrevistas, es que hubo una ventana de oportunidad vinculada, a todos los reclamos del movimiento feminista, vinculado a, cambios, a la puesta en cuestión de las relaciones de género que se dieron algunos años atrás y que hoy están siendo puestas en cuestión nuevamente, y que en esa ventana, ¿no?, abrieron oportunidades a generar leyes, políticas o acciones, sea en el Estado o sea en las empresas, que permitieron que más mujeres o personas de la diversidad ingresen como trabajadoras. Entonces nos interesaba rastrear en qué medida esas políticas o esa ventana de oportunidad se extendía también a Latinoamérica. Y nos encontramos con que sí, como que hubo un proceso compartido donde el transporte, que no era un tema para pensar cuestiones de género, cobró relevancia como un espacio para decir, acá hay un lugar donde se pueden dar oportunidades laborales de calidad para las mujeres y para las diversidades, y donde hay políticas para generar y construir. Algunas muy exitosas, como van a escuchar en el podcast, o pueden ya escuchar en el podcast de esta semana. ¿Quieren dar las direcciones? ¿Dónde los...? En Spotify nos encuentran como Transportar Inclusión, y en YouTube también pones Transportar Inclusión, y además de los podcasts están los documentales liberados, que si nos pueden dar seguir con la campanita, a nosotras nos sirve, no para monetizar, porque no pretendemos tanto, pero sí para que YouTube nos permita algunos arreglitos que no se puede si no tenés más de 100 seguidores. Entonces la otra vez me preguntaban en un grupo de periodistas, ¿y algún lugar por donde no se monetice el contenido? Y era como, bueno, no es nuestra pretensión monetizar. Hay una página de Transportar, que es transportar.ar. Van a estar subidos los podcasts ahí, si alguien no usa ni Spotify ni YouTube. En un tiempo, por ahora están solo en Spotify y en YouTube. Y perfecto. También nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es transportar.ar, y ahí se centralizan todas las novedades y todos los distintos espacios donde pueden acceder a la información. Perfecto. Bueno, tenemos igual un ratito más para hablar de los temas, porque yo, suelo ser caótica de interrumpir y pido perdón, pero te interrumpí antes que vos querías contar los temas y estabas hablando de esta semana. Cuento desde el principio. Dale. Transportar Inclusión es este podcast que tiene 5 entregas, donde tratamos de hacer un hilo conductor, porque el desafío también de esto, de lo que mencionaba Lucía, del trabajo artesanal, era hacer dialogar a las distintas entrevistadas, que no es que tuvieron una conversación entre ellas. Nosotros relevamos con una guía de entrevistas, más o menos tópicos. Todas por separado. Claro. Y después había que armar un diálogo y afinidad temática, porque no todos los países lo abordan de la misma manera o se preguntan el problema de la misma manera. Y en base a eso organizamos estos episodios y tenemos un prólogo que ya está disponible también, como para contar un poco nuestra perspectiva y de qué va. El objetivo y de qué va. Y de qué va. Y después el primer episodio, que ya está disponible también, es sobre el caso de Argentina. Jugosísimo. Jugosísimo, y un poco también da un poco de pena el retroceso en algunas cuestiones en relación a la actualidad, ¿no?
por eso es tan importante escucharlo y escuchar la experiencia de quienes en ese momento estaban atrás de las decisiones y lo que lograron avanzar, porque se avanzó un montón. Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo seguimos? Seguimos con el segundo episodio también disponible, que es sobre el caso de Chile, Colombia y México. Los casos de Chile y Colombia podemos decir que fueron muy exitosos porque lograron incrementar la tasa de participación de mujeres y diversidades como trabajadoras del sector, y además porque tuvieron una política con un anclaje territorial. Entonces muchas veces pasa que las personas que pasan por el proceso de formación para obtener un carnet para ser conductoras, por ejemplo, de buses, que hay programas específicos para eso, ya inician el programa sabiendo en qué empresa van a trabajar y que muy probablemente esa empresa es la que más cerca de la casa les queda. Entonces eso está pensado para que puedan organizar su dinámica familiar y cotidiana y a su vez puedan capacitarse sabiendo que ya tienen un puesto de trabajo preasignado desde el vamos. Cosa que no sucede en todos los países de la misma manera, diríamos que esos dos van a la vanguardia. Y el martes que viene estrenamos el tercer episodio. ¿Están sacando uno por semana? Uno por semana. Ah, pero así. Así. Le metieron con... Estaba todo listo pues, a esa hora. Al transporte. Y es sobre los casos de la ciudad de Lima, la ciudad de La Paz, un caso sobre Guatemala y República Dominicana, y espero no olvidarme de ninguno, que en esos países no encontramos tantas políticas de inclusión laboral, pero sí encontramos muy fuerte la problemática del acoso en el transporte. Así que también, bueno, ahí fue encontrar ese diálogo entre esos casos y plantear el tema de Hey. Y después un epílogo para unir un poco todo lo que se conversó durante el podcast. Bien, y de todo lo que ustedes vienen investigando hace años, ¿cuál es el país, digamos, de Latinoamérica punta de lanza, el que está mejor dentro de las políticas públicas de transporte y en cuanto a las cuestiones de inclusión? Yo diría, Argentina avanzó muchísimo en los últimos años, con políticas muy innovadoras. Lo que es llamativo del transporte es que muchas veces las políticas vienen por delante de las demandas del sector. Quiero decir, las políticas van a la vanguardia, como que le proponen al sector algo que por ahí no se había problematizado, pensado, o estaba bien así. Y después, esto que mencionaba antes, me parece que Colombia y Chile lograron lograron pensar políticas más integrales con distintas dimensiones, ¿no? Solapando no solo el tema de lo laboral y la construcción de autonomía de las personas que ingresan a trabajar al sector, la autonomía económica, sino de pensarlo en un anclaje territorial, en un diálogo con otras variables que complejizaron los programas. Tenemos 6 minutos, pero les quiero preguntar a criterio de ustedes qué políticas públicas de nuestro país funcionaron, cuáles no funcionaron y cuáles faltarían implementar. Así en general. Sí, así en general. No sé. Creo que el cupo laboral trans es algo que se destaca y creo que bastante bien comunicado está con sus problemáticas, sus avances y un poco lo más importante para mí, que es el testimonio de quienes ingresaron gracias al cupo laboral trans a puestos de trabajo, efectivamente, que se ve bien reflejado en el corto que estrenamos el año pasado. Es un gran avance en materia de derechos, porque es un sector de la sociedad muy precarizado, que estuvo precarizado desde, de toda la vida. De toda la vida. Hablan mucho, muchas personas trans que hablan del tema, dicen que la dictadura para ellos y ellas duró hasta Néstor Kirchner, que fue quien, da de baja los edictos policiales. Que mientras duraron los edictos policiales, que se tiene noción de ellos desde la dictadura hasta Néstor, vivían en dictadura. ¿Por qué? Porque se las podían llevar presas porque no coincidía el género declarado en el documento con su vestimenta. Con lo que estaban viendo las autoridades. Entonces, creo que ese es, la supresión de los edictos, la apertura del cupo laboral trans, el DNI, el DNI trans, todo eso sí abrió oportunidades para ese sector que nunca tuvo derecho. Y la ley de identidad de género también suma
suma a esto. Sí. Después... Yo preguntaba sí. como por ahí más específicamente en el transporte. Ah, sí, porque dijiste general Claro, y dije, bueno, no sé por dónde va. general no, pero yo me refería a general transporte, pero como esto general de Sí, lo sí. bueno, lo malo. Ah, ok. No, pero solo Ahora nos transporte. entendimos. Pero Lucía se fue por... Está bien, estuvo bien y está muy bien que lo incluyamos en este programa, pero como acotándolo al Algo importante transporte. que hubo en transporte fue la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género, creo que estoy diciendo mal el nombre, pero era una dirección nacional encargada de atender las cuestiones de género en el sector transporte, funcionaba en el Ministerio de Transporte. Y fue muy importante porque tuvo una política de transversalización de sus objetivos, que si uno mira el mapa de cómo se organiza el transporte, tenés, bueno, muchísimos organismos del Estado, tenés empresas estatales y tenés empresas privadas y entes que se encargan de regular. Bueno, todos los entes reguladores en los distintos modos de transporte, como en las distintas empresas estatales, como en las distintas dependencias gubernamentales, tuvieron una transversalización de esta política con mesas de trabajo conjuntas, había reuniones para conversar sobre temas de género vinculados al transporte. Sea la inclusión laboral, sea cuestiones más de movilidad, lo que hablábamos al principio, o sea cuestiones de también pensar la infraestructura. Bien. Y ahí viene vinculado a algo que preguntabas antes, que nos inspiró un poco también el nombre, ¿no? de estos podcasts. Nos agarró mejor que con los documentales, me parece, que era decir, bueno, transportar inclusión, ¿no? Como si uno incluir a alguien, siempre lo hablamos también con una colega que trabaja temas de discapacidad e inclusión en el lenguaje, es decir, bueno, que incluyas a una persona, que hagas una puerta más ancha, digamos, permite a una persona con una silla de ruedas por ahí circular y utilizar el servicio de transporte, también permite a una mujer que va con sus hijos, con sus bolsos, con sus cosas, movilizarse de una manera más fácil. Entonces, pensar la inclusión desde ahí, ¿no? Como en una cuestión más universal, por ponerle un nombre, transversal. ¿no? Sí. Chicas, nos estamos quedando casi sin tiempo de programa. No puedo creer porque quería seguir preguntando cosas. Me quedó como la pregunta que por ahí las invito o la charlamos de si funcionaron o no estos vagones para mujeres que eso es un tema. Sí. Cortito. Re cortito. Sí. Tenemos el caso de México, por ejemplo, que tiene vagones segregados. Por un lado, en la práctica funciona en el sentido de que muchas mujeres por ahí no viajarían si no fuesen porque tienen un vagón segregado. Seguro, ¿no? Sobre todo en países, en Argentina hay problemas de acoso, hay problemas de violencia en el transporte, pero hay países de Latinoamérica donde esa tasa es muy importante. Entonces, moverse es un problema. Sí, ya nos vamos, ya sabía. Ya nos vamos. Me quiero quedar hablando con ellas, pero tenemos que cerrar. Sí. Metí la última pregunta casi por la ventanilla del tren. Chicas, muchas gracias, la verdad. Un placer enorme que hayan venido. Gracias a ustedes. Por favor, si nos pueden seguir en Instagram como transportar.ar, pueden ahí encontrar todo el material y también